voy a iniciar como que con una introducción, Ujú. si me lo permite, y pues ya vamos Ok. iniciando con las preguntas. Claro. Bueno, pues hola, ¿qué tal? Me presento, soy la licenciada Adeliana y Hernández Lugo, actualmente estudiante de la Escuela Normal Profesor Moisés Sáenz Garza. Curso el sexto semestre de la licenciatura en la enseñanza y aprendizaje del español. Y pues el día de hoy me encuentro muy emocionada de poder estar en este medio digital realizando una entrevista a una máster de la escritura, residente de aquí mismo de Nuevo León. Esta entrevista tiene como objetivo conocer un poco sobre, pues, lo que es el proceso de escribir y qué mejor, pues, de la voz de una gran escritora que por medio de sus obras ha dejado huella por su gran estilo de escritura y el impacto de transmitir sus emociones a través de sus escritos. Su nombre es Marisol Vera Guerra, licenciada en psicología, con una maestría en educación y comunicación. Imparte talleres sobre poesía narrativa, novela histórica y edición literaria. Sus principales obras, El cuerpo, El yo y la maternidad, poesía para desactivar patrones establecidos, otras mujeres como Lobas, Si la muerte se enamora de mí, Imágenes de la fertilidad, Canciones al hijo del viento y la más actual, No apto para Kintsugi. ¿Sí lo pronuncié bien? Sí. Ok, perfecto. Es originaria de Ciudad Madero, Tamaulipas, residente de Guadalupe, Nuevo León desde el 2013. Y pues quisiera, y la verdad me es de suma importancia citar una de sus frases que en lo personal me encantó. Creo que el arte puede revelar con más brutalidad y belleza que cualquier análisis erudito la relación del cuerpo con el yo. Bienvenida seas, licenciada Marisol Vera Guerra. Es para mí, pues como te lo dije al inicio de la entrevista, un gran honor que me acompañes en esta entrevista y quisiera que me brindaras unas palabras antes de iniciar con las preguntas. Pues muchísimas gracias, Delia. Como te comentaba en un inicio, para mí es muy importante que se creen estos puentes entre los estudiantes, los docentes y la gente de letras, que a veces nosotros mismos también ejercemos la docencia, ¿no? Porque se necesita, verdaderamente es una necesidad humana el que exista esta percepción de lo estético, de lo lírico, de lo expresivo en las aulas. Y muchísimas gracias y la verdad sí es muy reconfortante para mí y sobre todo pues me va a dejar mucho aprendizaje, ya que soy una persona que me gusta mucho aprender y sobre todo de personas que pues la verdad en lo personal yo cuando la empecé a investigar, a indagar un poquito sobre sus escritos, la verdad me quedé muy emocionada e igual ahorita le voy a hacer unas preguntitas sobre sus trabajos. Vamos a iniciar con algunas preguntas acerca de su rol como escritora. ¿Qué significa para ti ser escritora? Para mí significa esencialmente identidad y comunicación. Primero, porque a través de la palabra escrita me analizo, me observo, tengo un espejo, me Ujú. miro a mí misma, me entiendo y ese autoentendimiento me permite también entender a los demás, ¿no? Todo espejo tiene una doble cara, ¿no? En la otra cara también vemos al otro. Y significa también identidad, ¿no? Porque eso me ayuda a saber quién soy y me he percatado de que no soy un producto acabado, no soy un ser que tiene un momento de culminación. Todos los seres humanos estamos en constante desarrollo, entonces esa identidad también se va modelando, va cambiando, se va revelando contra sí misma y la escritura me permite observar ese proceso. Muy bien, muchas gracias. Y ahorita ya que me estás platicando eso, como que tiene relación con el siguiente cuestionamiento, porque pues, ¿cómo describirías tu estilo de escritura? Ya, a veces es un poco difícil de escribir desde adentro. Ajá, Yo he observado mucho lo que los otros tienen que decir acerca de mis textos. claro. Algunos han encontrado sensualidad, otros han encontrado fuerza, algunos han encontrado una denuncia social, una exposición de los problemas que se viven en la sociedad contemporánea, partiendo desde el cuerpo, porque también lo personal es político y también el Claro. cuerpo propio es un reflejo del cuerpo de los otros, ¿no? Eh, pero principalmente, ay, me divagué un poco para la pregunta. El estilo. No, no, no El pasa nada. estilo, sí, Ajá. principalmente el estilo. Creo que sería testimonial, una búsqueda de la identidad,
muy experimental a veces. Me gusta romper las formas, las estructuras del lenguaje convencional y me gusta descontextualizar las palabras, ¿no? Sacarlas como de esa habituación en las que ya las hemos metido, ay, se me fue la palabra, digamos que quitarle lo automático, ¿no? Lo Ok. automático al lenguaje, porque nos han enseñado a pensar de una manera. La cultura tiene diversas capas que son necesarias, por supuesto, para que exista una civilización, pero paradójicamente esas capas que nos permiten funcionar y que nos permiten tener una sociedad muchas veces también nos impiden encontrarnos a nosotros mismos. Debajo de todas esas capas vamos perdiendo partes importantes del yo, o al menos se van volviendo difíciles de visibilizar. Entonces, la poesía busca romper esas capas, ¿no? Romper ese pensamiento automático, esas asociaciones directas que ya nos ha dado la cultura y darle frescura a la palabra, ponerla en otros contextos, jugar con el significado, con el ritmo, con la forma. En, en pocas palabras, yo diría que mi estilo es experimental, es muy dirigido a lo confesional y acaso también con matices de teatralidad. Ok, perfecto. Me identifico mucho con tu respuesta porque te comento un poquito, licenciada. Ujú. Yo soy originaria de General Zaragoza, Nuevo León. Soy Mm. del sur. Entonces, allá, obviamente, las costumbres y tradiciones y la cultura y la mentalidad, el contexto de allá es todavía se quedó atrapada en el pasado. Existen todavía muchos tabús, existe todavía mucho machismo y obviamente se da en ciertas partes de Zaragoza, en las sierras que todavía se da esto de incluso intercambiar a las mujeres por algún beneficio para los padres. Entonces, muchas de las veces toda esta cultura o este contexto que yo estoy viviendo como que corrompe lo que yo quisiera hacer. Entonces, yo salí de allá porque obviamente pues allá son muy pocas las posibilidades de encontrar un buen trabajo y también de tener acceso a la educación. Es muy difícil porque somos casi el último ejido del sur. Entonces a veces se pierde lo que realmente quisiera hacer tú porque te dejas dominar por la cultura, pues obviamente también por nuestros padres que fueron educados de otra manera. Y al momento de esto que me dices que el buscar el tú, o sea, el yo, o sea, que es quitar, ¿no? Esas capas, ¿no? Me estás comentando. Y pues realmente es cuando te identificas contigo misma y qué mejor que a través de los escritos, como de tus escritos, de los textos. Y ahorita, que me dices eso, pues sí me identifico mucho. Y quisiera hacerte esta pregunta, ya que pues obviamente todos tenemos como que también una influencia en cuanto ya sea a un autor o alguna autora que te haya influido en tu trabajo o que tú hayas dicho, esta autora como que me impulsó o si no, igual una persona que haya impulsado en ti el hábito de escribir. Pues creo que la escritura siempre fue una necesidad desde que era muy pequeña. Como mis papás precisamente eran normalistas los dos, y en la casa había muchos libros. Yo, gran parte de mi identidad se ha construido en el viaje y la migración, ¿no? Pues aunque no he vivido necesariamente fuera de mi país, sí he emergido, ¿no? De diferentes caminos, de diferentes comunidades. Yo crecí en realidad en el norte de Veracruz. Nací Ok. en Ciudad Madero, pero pasé mi infancia, mi adolescencia, la mayor parte de mi adolescencia en Tantoyuca, Veracruz. Y en los 80 y 90, que es cuando a mí me tocó ser niña y adolescente, pues todavía no existían todos los aparatos transnacionales, ¿no? Que ahorita ya inclusive pues a los pueblos pequeños o las comunidades de alguna forma los alcanzan, ¿no? Sí. No había estas cadenas comerciales en la comunidad. Y
había mucha, si tú lo quieres ver, pues mucha riqueza natural y es cierto, mucho simbolismo ancestral, que finalmente es también parte de lo que nos identifica y lo que nos da cierta fuerza. Ujú, Pero también había mucho prejuicio, mucho machismo, tradiciones muy arcaicas, una visión muy limitada de lo que las mujeres podían ser. Así que entiendo perfectamente lo que tú mencionas. Y para mí fue muy importante la figura tanto de mi padre como de mi madre. Yo creo que cuando yo era pequeña, el ver que ellos eran maestros, ¿no? Que ellos tenían libros, que ellos pensaban, ¿no? Que no dedicaban sus tardes libres a lo mejor a inventar un chisme o a ok. estar en la nada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sino que tenían ese ocio creativo, ¿no? Del que hablaban los antiguos griegos, ¿no? Ujú, Ese ocio necesario para la creación. Entonces sí, ellos usaban su tiempo libre, pues quizá para leer un libro, para organizar un evento cultural en el pueblo, para interesante. gestionar algo distinto. Y yo creo que ellos fueron mi primera influencia, definitivamente. Excelente. Ya digamos en el proceso de ir creciendo, como yo era muy lectora, una lectora compulsiva desde que estaba muy chiquita, leía más de lo que veía la tele, por ejemplo. O sea, siempre fui niña de libros. Ujú. Y cuando ya voy creciendo, en un momento me encuentro con la obra de Edgar Allan Poe, ¿no? Gracias a una maestra de secundaria, precisamente. Ah, Entonces, ok. ahí recalco la importancia de que los maestros acerquen a los niños, a los jóvenes, a los libros. Gracias a ella conocí a Edgar Allan Poe y primero, para mí fue una influencia muy fuerte, ¿verdad? Él escribe pues básicamente literatura de terror, fantasía, Ujú. poesía también muy teatral, hablando de la teatralidad que hablaba Ok. hace un momento. Y también tenía un mundo muy, muy amplio, o sea, muy amplio en sus obras, porque no solamente es la anécdota, sino la forma en la que desarrollaba las tramas, ¿no? de sus libros, de sus cuentos. Principalmente sus cuentos, fueron muy importantes. Pero yo creo que una de las cosas más relevantes es cuando leí su biografía y me di cuenta de que él había sido editorialista y que él había sido una persona que vivía del oficio. Y fue la primera vez que me hizo clic, así como, entonces escribir es un oficio. Se Ya, puede vivir de escribir. Eso era algo que no estaba en mi constructo mental. Y yo ok. decía, uno puede vivir de escribir como se vive de ser maestro, como se vive de ser abogado. Exacto. Y ahí ya me entró esa doble influencia. Por una parte, la construcción literaria, por otra parte, la construcción vocacional, ¿no? Nacional, sí, Es así decir, es. yo quiero llegar a ser. Ya si hablamos un poquito más adelante, me influyó mucho la obra de Silvia Plath, María Auxiliadora Álvarez, que es venezolana, ¿verdad? Yo creo que ellas dos fueron muy, muy importantes al final de mi adolescencia y primera juventud, ¿no? Y creo que gran parte de la manera en que yo entendí la poesía tiene que ver con la obra de estas dos poetas. Excelente, me parece muy bien. Y me gustaría pues también investigar un poco de la autora. Ya más adelante, ahorita que me lo dices, pues me voy a dar la tarea de investigar porque sí me llama mucho la atención. En este segundo bloque vamos a iniciar ahora como que en relación las preguntas a los retos que tienes como escritora. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado como escritora? Como escritora, ah, Ujú. mm, yo creo que el mayor desafío, a ver, ¿cuál podrá ser? Bueno, por ejemplo, yo tengo una duda. Aquí en Nuevo León es Ujú. complicado el escribir, o sea, el publicar libros, o sea, ¿es un proceso complejo o si está accesible? Ya, bueno, mira, cuando yo llegué a Nuevo León, quiero también hacer un pequeñito Sí, paréntesis. Si claro. divago, tú me regresas, No, ¿eh? no, a mí me encanta. La Yo, mente se me va eso a me todos encanta. lados. Entre más información para mí, mejor para aprender más. Mira, cuando yo llegué a Nuevo León, yo ya traía una formación, Ok, ¿verdad? Porque yo ya era escritora, pero no vivía todavía del oficio, ¿verdad? Pero claro. ya tenía algunos libros publicados, ya tenía algunos logros, dentro de este camino, pero yo no me sentía del todo yo.
no Ok. sé cómo explicarlo. Ujú. Ahí va el paréntesis. En el lugar donde yo crecí, me sentía cobijada, ¿no? Por la naturaleza, por mi Ok. familia, pero sentía que no había un estímulo lo suficientemente grande, lo suficientemente fuerte para lo que yo quería en la vida. Yo sentía la necesidad de salir, de emigrar, de ver otras cosas. Entonces, decidí regresar, ¿no? A mi origen, se puede decir a Sí, mi sí, origen sí, geográfico, porque yo había claro. nacido primero en Ciudad Madero. Me regresé a Tampico, viví varios años en Tampico, allí hice la universidad, allí trabajé algunos años en la docencia y en la psicología clínica, a la par que escribía, ¿no? Y que aparecían algunas publicaciones. Iba a talleres literarios, me metía a muchos talleres, a todos los que veía, a todos me inscribía, ¿eh? Si Ujú. eran de cuento, de novela, de ensayo, de crítica, a todo me Ok, metía yo. no, perfecto. Yo estaba hambrienta de conocimiento, pero llegó un momento en que ya tenía a mi primer hijo, Ujú. en que yo sentía que seguía sin ser del todo yo, como que me Ah, ok. faltaba algo y sentí, tengo que emigrar de nuevo. Dije, mi lugar, mi destino final no es aquí. Es una Ah, cosa bien curiosa sí, sí. porque yo sentía que mi lugar era aquí, aquí en bueno, vivo en el municipio de Guadalupe, pero tú sabes que es completamente conurbado, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Verdad? Y como luego digo el chiste de que Nuevo León es Monterrey, ¿no? O sea, en realidad Monterrey, todo pasa aquí. Sí, 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 sí. En realidad están centralizadas muchas de las actividades culturales, literarias, Ujú. todo parte desde aquí, ¿verdad? Es como Ok. desde aquí está la influencia, ¿no? Entonces yo sentía que este era mi lugar. En un inicio creo que lo más difícil fue superar el choque cultural. No pareciera que existe, porque dices, no te has salido del país, no hablas una lengua diferente. Sin embargo, los Cierto, usos y costumbres, la jerga, los prejuicios, claro. la adaptación al mundo laboral, es bien distinto. Inclusive cuando crucé de Veracruz a Tamaulipas, fue un choque cultural bien intenso, porque México tiene esta particularidad que tal vez se ha suavizado, habría que explorar en eso, por el hecho de que actualmente las redes sociales hacen que los jóvenes, los niños, tengan pues como una noción más global, ¿no? Ujú. En la que yo te estoy hablando de que yo fui niña en los 80, entonces allí teníamos una visión pues muy limitada, Limitada, ¿no? sí. Uno podía saber que había otras cosas, pero era complicado como que salirte de ese borde. Y cuando me fui a Tamaulipas, primero sí sentí un choque cultural muy fuerte, por la manera, la visión sobre todo, pero sentí que definitivamente estaba en el lugar correcto, o sea, que estaba bien ahí, ¿verdad? Ok. Y cuando me vine para acá, el choque fue todavía más abrupto, o sea, Sí, sentí más la distancia cultural, sí. la distancia en la percepción. Una cosa, por ejemplo, que a mí me impactó y a raíz de eso es que inicié el proyecto de El cuerpo, el yo y la maternidad, Ujú. que hubiera tantos prejuicios contra una teta, ¿no? Una teta que amamanta, porque ahora sí que del pueblo donde yo venía, ¿no? Las mujeres andaban con la teta afuera y nadie les decía nada. Probablemente el prejuicio existía, sin duda, ¿verdad? Existía, estaba allí, pero ellas se paseaban muy tranquilas porque el cuerpo de alguna forma estaba más incorporado a la naturaleza, tal vez por este hecho de que no estaba globalizada la localidad, de que todavía había muchos usos y costumbres ancestrales, ¿no? Ok. Pero me causó un impacto como una sociedad tan progresista había rechazado al cuerpo. Exacto. Decía, mi lógica me decía que entre más te acercabas al progreso, deberías tener también una visión pues más lógica, más Más, crítica, claro. más profunda. Y yo lo que veía era un rechazo al cuerpo, ¿no? Al cuerpo en su naturalidad, no al cuerpo estético, no a la forma en un cartel, no a ese canon, sino el cuerpo como es, ¿no? Con sus arrugas, con sus estrías, Ya. con su celulitis, Mm. porque
somos así, ¿no? Sí, claro. Somos así, a menos que tengas un cuidado excesivo y casi sobrehumano, eso nunca va a pasar, pero en una vida normal, cotidiana y aún con ejercicio y con buena alimentación, el cuerpo va teniendo señales, ¿no? Del paso del tiempo, sobre todo en la maternidad. Entonces a mí me causó un impacto y creo que uno de mis retos fue primero adaptarme, ¿no? A esa diferencia de visión tan grande. Otra, integrarme, porque había espacios literarios muy cerrados donde tácita o directamente se te impedía el paso, ¿no? Si eras una mujer gestante o una mujer que estaba dando el pecho. Ok. Entonces fue un poco como hacer un acto político, ¿no? La teta se convirtió en un acto político en ese momento, a veces consciente, a veces inconsciente, porque yo traía muy introyectada la naturalidad del cuerpo. No lo veía tanto como algo que tenía que hacer, sino como algo que se me daba. Y si es fácil o difícil publicar, yo me encontré que sí, en efecto, había muchas dificultades para acceder a las publicaciones, pero me parecía que en Tamaulipas y en Veracruz eran más. ¿Verdad? Ok. Finalmente encontraba que aquí había más proyectos independientes. Ahora, por ejemplo, que ya han pasado que ya he pasado más de una década por acá, empiezo a ver que en Tampico, ¿verdad? Se empiezan a gestar también más iniciativas independientes, las mismas instituciones también parecen estar abriendo como espacios alternativos, cosas que no había en un primer momento o que si las había, no avanzaban demasiado porque no encontraban mucho apoyo, ¿no? Para seguir adelante. En ese sentido, yo sentí que sí había aquí un área de oportunidad mayor, Mayor, sí. porque al menos había más personas empujando, ¿no? Empujando por hacer estos proyectos, talleres, círculos de lectura, editoriales cartoneras, o sea, otro tipo de accesos a la publicación. Entiendo. Y ahorita que me estás platicando todas estas situaciones que viviste, ¿verdad? Y que viste en estos choques culturales, te entiendo perfectamente porque yo que soy del sur, incluso aquí mismo en Nuevo León, en las diferentes áreas, sí se nota incluso también el mismo choque, porque yo que vengo del sur, allá todavía, como te platicaba al inicio, las personas pues se quedaron como que en el pasado, ¿no? Y allá es muy mal visto ver a una persona pues con shorts pequeño, que enseñen un poquito el hombro, porque para ellos, en su pasado, o sea, pues obviamente no era como un acto vulgar, o sea, tenías que vestirte de una manera, pues como ellos en su tiempo le decían como que más como una dama. Entonces, cuando yo llego aquí a Monterrey acá, de hecho yo también vivo aquí en Guadalupe, yo todavía tenía como que esos pensamientos porque pues aunque tú no quisieras corromperlos aún así como que todavía pues se te enseñó eso y como que tú decías, no, pues está mal. Cuando yo empiezo a usar un poco más vestidos por el mismo calor y todo, y el ver que las personas ya no me veían tan mal como allá, sí fue como que me sorprendí, que dije, wow, o sea, allá no podría usarlo. O sea, con la libertad y tendría miedo, pues, que me juzgaran, que me dijeran, porque yo soy hija de maestros. Entonces tenía ese miedo de que, ay, es que allá se usa mucho es que si viste la hija de tal, si viste, o sea, es la hija del profe. Entonces, el estar yo acá en Monterrey, acá en Guadalupe, sí me quedé sorprendida de que ya no era lo mismo, o sea, ya podía sentir y pues todos en su mundo, pero aún así todavía, como me lo comentas, existe todavía pues ese pensamiento, ¿no? De que pues hay prejuicios, de que a lo mejor pues muchas personas no lo ven bien, cuando al final del día pues es tu cuerpo, es tu naturalidad, o sea, pues obviamente es funcional también porque pues tu cuerpo es lo que te ayuda, o sea, a caminar, tus piernas, a hacer las cosas, todo. Y sí me entiendo y me identifico. Y retomando también un poquito todo lo que pasaste, ¿alguna vez pensaste en dejar de escribir?
No, nunca me ¿no? ha pasado por la mente. Excelente, ¿no? Sí, porque me han platicado algunos amigos que son escritores que sí han pensado dejar de escribir por ciertas complicaciones, ¿verdad? También por lo económico. Pero entre alguna situación que hayas tenido, no sé si algún día tuviste un Nunca he bloqueo para tenido escribir. uno. Fíjate que mi problema es más bien contener. Yo percibo mi mente como una especie de barco o de casa que tiene que estar, que tiene que controlar mucho sus ventanas, sus escotillas, porque siempre tengo cosas dentro, ¿no? Mm, Quieren ok, estallar, que quieren salir, y no siempre puedo dejarlas salir porque tengo que primero procurarme el sustento. Y mm, aunque gran parte de mis actividades o la generalidad de mis actividades de alguna manera se vinculan con los libros y con la edición, finalmente no todos los procesos son creativos, ¿verdad? A veces uno tiene, por ejemplo, que hacer facturas, o a veces tienes que pasarte un largo rato con el impresor decidiendo la gama de colores de una ok, portada. Y a lo mejor esas cosas son menos agradables, ¿no? O a veces uno tiene que hacer, eh, pues, las labores más complicadas, ¿no? Por ejemplo, la corrección de estilo, ¿no? Que también ha sido parte del trabajo que he hecho y que es muy cansado, es muy cansado. Ya casi no la hago, casi no hago corrección de estilo porque la mente se vacía, o sea, la mente se cansa demasiado, o al menos a mí se me sí, cansa sí, sí. demasiado. Entonces, tengo que elegir, ¿no? O me dejo llevar por lo que quiero escribir, y me puedo estar 3 días escribiendo sin parar, que de lo que yo escriba en esos 3 días todo sea publicable, bueno, ahí sí hay una distancia, ¿verdad? Puede que escriba muchas cosas que solo van a ser para ejercicios, ¿no? El Ok, ejercicio como la bailarina que hace barra, ¿no? Antes claro. de salir a bailar, o Ujú. el futbolista que calienta en la banca, ¿no? A veces uno como escritor hace muchos ejercicios así, como estar en la banca, ¿no? Ya Estás entiendo. creando imágenes, estás anotando ideas, estás haciendo apuntes, empiezas cuentos que después ves que no tienen forma. Y Sí, sí, al sí. inicio puedes pensar que es una gran idea y después dices, esto no va a funcionar, o realmente no siento la suficiente energía dirigida Ok. aquí, ¿verdad? Para llevarlo hasta donde yo quería. Pero no es tiempo perdido, yo no lo veo No, no, así. claro que Yo no. lo veo como ese calentamiento que te mantiene la mente activa, que te mantiene un desafío en el lenguaje para estar siempre buscando una forma distinta de expresarte, ¿no? Porque si no caemos en una fórmula y decir, ya encontré la fórmula de mis poemas o la fórmula de mis cuentos y la voy a aplicar en todos, ¿verdad? Como los cantantes que cuando se hacen famosos con una canción y luego ya no cantan otra, Ok, o sí. todas las que hacen se Así, aparecen sí, sí, a la sí. que triunfó. Y los escritores también podemos caer en eso, encontrar una formulita que ya nos funcionó, que parece ser atractiva para los lectores y ya no querer exponernos a buscar algo nuevo. Bueno, trato de que eso no me pase. Entonces, un bloqueo como tal en la escritura no me ha dado. Te digo, más bien creo que mi reto cotidiano es ese, aprender a equilibrar. Y digo aprender porque aunque lleve muchos años de oficio, es algo que me sigue desafiando, ¿no? A equilibrar esa necesidad, esa pulsión por escribir y por ahora sí que hacer lo que yo quiera y estar en el mundo, ¿verdad? En el mundo concreto, el mundo donde se pagan facturas, donde se paga la renta, donde se cría a los hijos, y donde hay muchísimas demandas. Ok, perfecto. Mira, fíjate que ahorita vamos a iniciar con este tercer bloque, que la verdad para mí es uno de los más interesantes. Obviamente todo lo que me has platicado, pues he aprendido mucho, pero esto tiene que ver pues con tus obras. Y esta pregunta yo creo que sí te la voy a poner un poco difícil porque yo creo que pues todas tus obras son como un tesoro, pero ¿cómo, o más bien me podrías hablar una de tus obras más importantes o más significativas? Sí, pues mira, yo te mencioné algunas. Sí.
Así como tú dices, para mí, yo me enamoro al final de todo lo que escribo, Sí, sí. porque son como mis hijos. Veo a mis hijos y yo tengo tres y a los tres los veo así fascinantes y hermosos y súper inteligentes. Sí, 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 claro. Entonces, igual, yo veo mis libros y digo, ay, qué bien me quedó, ¿no? Realmente yo no he tenido hasta este momento y espero no llegar a tenerlo, esa confrontación que a veces tiene el escritor de sentir que lo que ha escrito no vale la pena. Mm, Sí puedo sentir que escribo cosas que no son lo que yo quería escribir, pero como soy muy selectiva, normalmente esas son las que se quedan fuera del libro. ujú. Me puedo pasar años releyendo lo que he escrito, eligiendo, esta palabra no me gusta, esta frase no es un buen final, hasta que ya queda con una hechura que yo considero no perfecta, pero sí muy, muy próxima al ideal que yo tenía en un inicio. Entonces, ya lo mando al libro, ¿no? Ya digo, esto ya se puede quedar ahí. Que es modificable, sí, una obra siempre va a ser perfeccionable, pero cuando menos ya va a estar en un lugar, ¿no? Próximo Pues sí. a ese ideal que yo tenía y, y por lo tanto no me va a decepcionar al paso de los años. Lo voy a ver en su momento. Sí puedo leer una obra que escribí hace 15 años y decir, ya no me mueve, ya no me identifico con esto. Dije, pero bueno, para su momento fue bueno, ¿no? Y qué bueno que quedó el registro porque ahorita yo ya no diría esto, pero qué bueno que la Marisol de hace 15 años Ok. lo dijo, Sí, porque sí, ya sí. se quedó allí. Entonces, vale la pregunta ya. Una de tus obras más importantes y Así, significativas. de mis obras más importantes. Entonces, a la hora de valorarlas, como estoy consciente de que tengo este enamoramiento, me observo mucho la forma en que la obra camina entre los lectores, ¿no? Porque creo firmemente que el lector va a dar el otro 50% del valor de esa obra. Sí, de la interpretación también. Ujú. Es cierto que es complejo porque a veces a una masa de lectores les puede gustar una obra que a todas vistas no es buena, ¿no? Pasa mucho, ¿no? Con las telenovelas o con las canciones, o con libros que de muy dudosa calidad literaria y que de pronto tienen muchas ventas, ¿no? Entonces, no es precisamente el pulso de la cantidad de libros o de la masa, ¿no? Ujú. Sino más bien la agudeza, ¿no? Ok. Si de pronto me escribe una persona y me dice que mi libro le reveló algo importante sobre sí misma o que le encontró una sintonía con otra obra o con el mundo y al rato me escribe otra y me dice algo parecido y después me escribe otra, tú podrías decir, bueno, son tres o son cuatro, ¿no? No son miles, pero son cuatro que me escribieron y me hablaron con el corazón. Hubo profundidad en lo que me decían, fueron comentarios inteligentes los que me hicieron, no fueron comentarios superficiales y tal vez va a perdurar en el tiempo más allá de un simple instante, ¿no? Porque a lo mejor me dicen, fíjate que hace un año leí esto o lo leí ayer y al rato me vuelvo a encontrar a esa persona y me dice, ¿qué has escrito que sea nuevo? Quiere decir que se formó un vínculo con ese texto y a eso me refiero yo con que observo la forma en que el libro camina, ¿no? Porque digo, este libro va creando un vínculo. Ok. Eso quiere decir que tiene, que está representando, ¿no? Algo humano, ¿no? Algo que se necesita, que late, ¿no? En paralelo con estas letras. Ahora, también me gustaría señalar que no porque un libro no camine de esta forma, necesariamente es un libro malo. No necesariamente. Hay libros que pueden no estar en su momento histórico o no haber encontrado todavía al lector adecuado. Tú sabes que en la historia de la literatura hay escritores que se han consagrado inclusive después de que han muerto, ¿no? Cuando ya sus libros son leídos con otros ojos, con otra crítica, a veces dentro de la misma época es difícil que uno valore a los coetáneos, ¿no?
Aún así, yo no tengo otra forma de medirlo porque yo no puedo viajar al futuro y ver si dentro de 100 años alguien va a seguir leyendo ese libro. Claro. No lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces, mi única forma es esa, ver al lector que es mi coetáneo. Y bueno, basándome en eso, yo pienso que el libro de El cuerpo, el yo y la maternidad, por ejemplo, ha tenido un impacto muy positivo desde que lo empecé a gestar como proyecto, porque aún antes de que estuviera publicado como libro, llegué a hacer exposiciones y círculos de lectura con algunos de los textos gestados en ese proceso y me llamaba la atención. Por ejemplo, que a veces las lectoras, porque más que nada eran lectoras, no porque yo no quisiera lectores varones, sino porque normalmente eran las lectoras las que se acercaban, ¿verdad? Y me señalaban a veces las mismas imágenes o los mismos versos y yo decía, ese verso tiene algo, ¿no? Ahí di con algo importante porque me lo señalan aquí, me lo señalan allá, eso se me hacía bello. Yo diría que ese libro entonces ha caminado mucho, ha caminado profundo y posiblemente pueda también continuar. Otro libro que también muy flaquito, muy delgadito, pero que creo que también ha tenido un camino muy profundo es el otro de Si la muerte se enamora de mí. Ujú, Te hablo básicamente de las violencias, ¿no? La violencia de género especialmente, pero también en general de las violencias en el mundo contemporáneo, ¿no? La ideación suicida, por ejemplo, las violencias del consumismo, ¿no? Que te obligan de pronto a formarte una figura, una imagen o una idea específica de quién debe ser. Y eso está muy concentrado allí. Y bueno, de los otros que te mencioné, por ejemplo, el de otras mujeres como lobas, ha tenido muchos comentarios muy bonitos de lo que me gusta es que vienen tanto del lector, vamos a decir, pues diletante, ¿no? O sea, de cualquier persona que agarra un libro, como del lector especializado, ¿no? ujú. Entonces, eso me ha gustado mucho y también creo que es de los libros Sí. que Más han caminado significativo. profundo, sí. Muy bien, me agradó mucho escuchar eso, porque pues como lo dices, ¿verdad? Son tus tesoros, pues son tus obras maestras también. Y mira, fíjate que explorando un poquito tu canal de YouTube, que esta entrevista pues también, como te decía, tiene fines educativos, pero pues también me gustaría compartirla y voy a, si me lo permites, poner tus redes sociales, en especial también tu canal de YouTube para que se acerquen más, más personas y obviamente pues te conozcan y se acerquen también a tus escritos y pues que también, obviamente nos sintamos identificadas contigo, con lo que escribes y eso, pues la verdad me gustaría mucho invitar a las personas, ¿no? Y bueno, te comentaba que explorando tu canal de YouTube me encontré con una pieza que la verdad llamó profundamente mi atención. Por ejemplo, el video performático titulado Estocolmo, ¿verdad? Ujú. Su fuerza expresiva, la verdad, y el modo en que combina lo que viene siendo el lenguaje, cuerpo y el simbolismo, pues la verdad me parecieron sumamente poderosos. Al verla, pues me surgieron algunas preguntas que me gustaría pues compartir contigo, ya Claro. que este trabajo que hiciste ofrece muchas capas de interpretación. La primera es ¿qué te inspiró a crearlo? ¿Qué te inspiró a crear este video? Bueno, era este texto en particular, creo que era muy, muy confesional, ¿no? En una primera intención, pero también creo que terminó conectándose con lo social.